Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Todos los días nos cruzamos con personas que no conocemos. En la calle, en el trabajo, en el transporte público o incluso en lugares donde deberíamos sentirnos seguros. La mayoría de las veces son encuentros olvidables, simples momentos que desaparecen de nuestra memoria. Pero a veces un encuentro con un extraño puede volverse imposible de olvidar. Miradas que duran demasiado, personas que aparecen donde no deberían, situaciones que en el momento parecen normales hasta que algo no encaja. Esta noche escucharás historias de personas que tuvieron encuentros extraños, inquietantes y en algunos casos aterradores, porque a veces el verdadero miedo no viene de lo paranormal, viene de las personas que no conocemos. Bienvenido a Experiencias con Extraños. Bien, esta historia me pasó hace un par de años, cuando tenía alrededor de 14 años. En ese momento quería ganar un poco de dinero por mi cuenta. Pensé que la forma más fácil de hacerlo era vendiendo algunos de mis juguetes viejos en Facebook Marketplace. Tenía una colección bastante grande de Lego de Harry Potter, pero ya no me interesaba mucho Harry Potter, así que decidí venderlos. Unos días después de publicar el anuncio, un comprador me contactó. Recuerdo que me sentía muy emocionado porque estaba a punto de ganar mi primer dinero por mi cuenta. El comprador era un hombre que parecía algo mayor, pero por su foto de perfil parecía bastante amable. Me dijo que quería comprar los Lego para su nieto, lo que honestamente hacía que todo pareciera bastante tierno. Pero cuando empezamos a enviarnos mensajes, algunas cosas se sentían raras. Cada vez que le preguntaba cuándo podía pasar a recoger los Lego, veía el mensaje pero no respondía. A veces no contestaba hasta que yo enviaba varios signos de interrogación. Además, cometía muchos errores gramaticales como los que podría cometer un estudiante de secundaria, no un adulto. En ese momento me pareció extraño, pero lo ignoré. Finalmente acordamos encontrarnos. No recuerdo si era miércoles o jueves, pero sí recuerdo que tenía escuela al día siguiente. Él dijo que quería recogerlos esa misma noche. Le di la dirección de una librería que quedaba unos 10 minutos caminando de mi casa para no darle mi dirección real. Me dijo que nos encontráramos a las 8:30 p. Viéndolo ahora, obviamente es bastante tarde para que un chico de 14 años se reúna con un desconocido. Pero en ese momento solo quería el dinero, así que acepté. Aún así, algo en mi instinto me dijo que no fuera solo. Mi papá estaba de viaje de negocios, así que le pedí a mi mamá que viniera conmigo. Ella inmediatamente me preguntó si podía reprogramar la reunión con el hombre. Le dije que todo estaría bien y que el hombre parecía amable. Al final, aceptó acompañarme. Fuimos en auto hasta la librería, pero mi mamá no quería que el hombre viera nuestro coche, así que estacionó a unos 5 minutos y caminamos el resto del camino. Llevaba las piezas de Lego en el bolsillo de mi chaqueta porque no quería cargarlas en las manos. Mientras caminábamos hacia la librería, algo llamó mi atención de inmediato. Había un hombre parado frente a la tienda, parecía de mediana edad, tal vez mayor, pero enseguida noté algo extraño. No se parecía en nada al hombre de la foto de perfil de Facebook. El hombre de la foto tenía el pelo largo y gris, pero este tipo era delgado. Tenía el pelo muy corto y llevaba un bolso cruzado en el pecho. Antes de cruzar la calle, mi mamá me detuvo. Me dijo que le escribiera al hombre diciendo que ya estaba dentro de la librería. Tenía un mal presentimiento y no quería que me acercara a él. Así que hice exactamente eso. Mientras pasábamos cerca del hombre, escondí el teléfono para que no viera que estaba escribiendo. Le envié un mensaje diciendo que ya estaba dentro de la tienda y le pregunté si podía entrar. Casi inmediatamente respondió. Me dijo que saliera afuera y siguió insistiendo. En ese momento ya estaba muy oscuro y casi no había gente alrededor. La única razón por la que podía verlo claramente era por una farola cercana. Le escribí otra vez diciéndole que no iba a salir. Aunque en realidad ya me estaba alejando hacia el coche, quería que él pensara que seguía dentro de la librería. Entonces envió otro mensaje. Simplemente me llamó idiota y añadió un emoji riéndose. Ese mensaje realmente me asustó. Sentí como si supiera que algo no estaba bien. En cuanto mi mamá y yo llegamos al coche, nos fuimos de inmediato. De camino a casa me dijo que eliminara mi cuenta de Marketplace y bloqueara al hombre. Cuando llegamos a casa le agradecí por haber venido conmigo. Ella me abrazó y me dijo que nunca volviera a quedar con alguien tan tarde, pero la historia no termina ahí, por esas mismas fechas. Uno de mis amigos también estaba vendiendo figuras de Lego en Marketplace. Él era un poco mayor que yo, tal vez tenía 16. Le conté toda la situación, pero nunca le dije el nombre del hombre. A mitad de la historia, mi amigo dijo de repente un nombre y preguntó:
Espera, era este tipo. Me quedé completamente en shock. Le pregunté cómo lo sabía. Entonces me mostró capturas de pantalla de una conversación que tuvo con un comprador. Y le estaba contando exactamente la misma historia, que quería comprar figuras de Lego para su nieto. Mi amigo inmediatamente le escribió diciendo que alguien más ya había comprado las figuras. No era cierto, simplemente no quería tratar con ese tipo. Después de eso, ninguno de los dos volvió a saber del hombre. No sé qué estará haciendo ahora, pero algo me dice que quien quiera que fuera realmente ese hombre, definitivamente no estaba intentando comprar Lego para su nieto. Honestamente, esta historia da mucho miedo, porque muestra cómo alguien puede usar una excusa aparentemente inocente para acercarse a menores. Lo más inquietante es que el perfil era falso y que estaba intentando contactar a varios chicos jóvenes al mismo tiempo con la misma historia. Si la mamá no hubiera acompañado al chico, la situación podría haber sido mucho más peligrosa. A veces esos pequeños presentimientos realmente pueden salvarte de algo muy malo. Aviso, esta historia menciona temas sensibles relacionados con el suicidio. Este mes se cumple un año desde el colapso mental de mi ex marido y nuestra eventual separación. Nunca había escrito sobre esto antes, pero al mirar atrás, toda la relación se siente surrealista. Perdón por cualquier error, el inglés no es mi primer idioma. Para que conste, durante este último año he ido a terapia por todo lo que esa relación me quitó y ahora estoy relativamente bien. Aún así, de vez en cuando los recuerdos todavía me persiguen. Conocí a quien ahora es mi ex marido a principios de 2020 en una sala de chat anónima prefiero no mencionar, como muchos recordarán. Ese fue el momento del pico de confinamientos por de COVID-19, así que las conversaciones en línea eran muy comunes. Desde que empezamos a hablar, empecé a sentir algo por él. A pesar de varios defectos, me parecía divertido, culto y decidido. Yo también estaba pasando por un momento difícil y con mi familia y encontré mucho consuelo en la relación que había formado con un extraño que vivía a más de 800 kilómetros de distancia. Antes de que alguien diga que fue ingenuo confiar en una relación en línea, lo sé. Tenía 20 años recién cumplidos y casi ninguna experiencia en relaciones, porque crecí en un hogar cristiano extremadamente conservador en una zona bastante aislada. Mirando atrás, había señales de alerta claras. Él me confesó que ya estaba enfrentando consecuencias legales en su país por actividades ilegales relacionadas con drogas y otros asuntos ilícitos. También tenía episodios de ira muy evidentes y a veces estaba convencido de que sus padres no eran sus verdaderos padres. Permaneció en mi vida porque yo me convencí de que cualquiera puede cambiar para mejor. En ese momento de la historia debo admitir que ya estaba profundamente enamorada de él. Creía que me entendía mejor que nadie, incluso mejor que mis propios padres. Al principio ignoré todas esas señales, empezamos a hacer planes para conocernos. Primero él iba a visitarme, luego el plan cambió a que yo fuera a verlo y con el tiempo terminó convenciéndome de que dejara mi país para vivir con él. Yo estaba estudiando, así que para hacerlo tendría que abandonar la universidad, pero en ese momento no me importó. Había llegado a depender tanto de esa relación que habría dejado todo por él, y lo peor aún estaba por venir. Al mismo tiempo, mis padres se volvieron cada vez más abusivos emocionalmente en casa. Discutíamos constantemente, lo que en mi mente solo hacía más fácil mi decisión. Así que hice algo terrible, prácticamente huí de casa. Conseguí mis documentos a escondidas porque mis padres los tenían guardados. A finales de 2021, tomé un vuelo de larga distancia para conocer a un hombre que en realidad no conocía. Sé que suena increíblemente imprudente cuando llegué. Estaba tan nerviosa que casi no había comido durante el viaje. Apenas podía mantenerme de pie. Cuando lo vi en el aeropuerto parecía un poco torpe, pero era la misma persona de sus fotos. Durante el viaje en autobús a su casa me quedé dormida del cansancio. Cuando llegamos, escuché a su madre discutiendo con él porque G no sabía que yo iba a llegar ese día. Él insistía en que sí se lo había dicho, pero ella parecía genuinamente sorprendida. En ese momento ya empecé a sospechar que algo no estaba bien. Pues durante mi estancia él trabajaba en un local de comida rápida para pagar renta a sus padres. Yo solía quedarme en casa hasta que regresaba. A veces salíamos con sus amigos, pero noté que incluso con ellos parecía distante. Cuando yo intentaba hablar demasiado sobre mi vida, él cambiaba el tema o me decía que no compartiera tanto. 2 meses después logré volver a contactar a mi madre por correo electrónico. Mis padres incluso estaban dispuestos a pagar un vuelo para que ambos volviéramos juntos a mi país. Yo todavía lo amaba, así que acepté. Cuando volvimos, problemas continuaron.
Bebíamos mucho y nuestra relación se volvió un ciclo constante de pelea, reconciliación, pelea. Luego empezaron cosas más extrañas. Por las noches me despertaba a las 3, me diciendo que veía sombras o escuchaba golpes. Incluso afirmó haber visto a una mujer parada frente al sofá donde dormía. Yo no creo en lo paranormal, pero en sus ojos podía ver que él realmente creía lo que estaba viendo. Fue entonces cuando entendí lo que pasaba. Tenía un problema serio de salud mental y no estaba tomando la medicación que necesitaba Emilia, y yo lo convencimos de buscar ayuda profesional durante un tiempo funcional. Incluso nos casamos para resolver su situación migratoria. Por varios meses todo pareció mejorar, pero después de mudarnos a un apartamento juntos algo cambió. Una noche lo vi mirándome desde una esquina de la pared sin decir nada. Días después lo encontré revisando mientras murmuraba para sí mismo. Al día siguiente desapareció durante todo el día y empezó a gastar dinero de nuestra cuenta conjunta en bares. Cuando volvió estaba borracho y furioso. Me gritó insultos terribles y me acusó de ser infiel. Durante las semanas siguientes mi vida se convirtió en una pesadilla. Cada vez que usaba mi teléfono, salía de casa o llegaba tarde del trabajo, él lo tomaba como prueba de que lo estaba traicionando. Dormía muy poco porque por las noches caminaba por el apartamento, borracho, gritando que yo había arruinado su vida. También empezó a obsesionarse con comunidades extremistas en internet y hablaba de salvar a su pueblo. Yo estaba aterrorizada. Empecé a encerrar mi puerta con llave por las noches, mientras lo escuchaba lanzar botellas contra la pared y golpear la puerta. No sabía qué hacer. Yo era su patrocinadora migratoria y temía que pudiera hacerse daño o meterme en problemas legales. La última noche que lo vi volvió completamente borracho. Me despertó arrastrándome fuera de la cama. Dijo que estaba viendo a otra mujer y que se iba a ir llevándose también a nuestra mascota. En ese momento algo dentro de mí finalmente reaccionó y le dije la mascota se quedaba conmigo. Eso lo enfureció, me dio un ultimátum: o yo me quedaba mientras él se llevaba a la mascota, o yo me iba y él no me denunciaría por secuestrarlo de Is. Yo ya no tenía energía para discutir, simplemente dije, está bien. Empaqué una bolsa, tomé mi coche y me fui a casa de un familiar. Meses después la compañía de alquiler me contactó diciendo que nadie había pagado la renta desde que me fui. Me preguntaron si sabía dónde estaba mi esposo, porque nadie lo había visto en semanas. Yo no sabía. Cuando recuperé algo de fuerza emocional, inicié el divorcio. En mi región es posible hacerlo por defecto si no se puede localizar al cónyuge. Como dije al principio, he estado en terapia por DTEP y depresión debido a todo lo que pasó. Comentario, reacción, acción. Esta historia es muy Quería compartir esta historia aquí desde hace tiempo, pero nunca lo había hecho. Ocurrió hace aproximadamente 1 año y medio. Para contexto, soy hombre y tenía 24 años en ese momento. Perdón si el texto no está perfectamente ordenado, pasé varias horas escribiéndolo y ya decidí dejarlo así. Era principios de noviembre de 2024 y quedaban pocos días antes de que el parque de atracciones Cedar Point en Sandusky cerrara por la temporada. Durante la semana previa decidí espontáneamente que quería ir antes de que cerraran por el invierno. Después de todo, un pase anual que casi no había usado. Desafortunadamente, no pude encontrar a nadie que quisiera ir conmigo con tan poco aviso. Mi esposa, en ese momento mi prometida, tenía problemas estomacales crónicos y ya no toleraba las montañas rusas. Mis amigos estaban ocupados. Así que pensé, tengo 24 años. Soy bastante introvertido, conozco bien el parque, puedo ir solo y divertirme igual. Así que fui, conduje 3 de mi casa en Michigan hasta Sandusky, algo que ya había hecho muchas veces. Lo que no sabía era que ese día iba a conocer a una persona bastante inquietante. Llegué alrededor de las 3 p.m. y fui directamente a la montaña rusa Millennium Force. Mientras esperaba en la fila, delante de mí había un chico bajo, calvo, de mi edad aproximadamente, con sudadera y jeans. Empezó a hablar conmigo sobre la atracción. Yo, siendo fan del parque, respondí con entusiasmo. La conversación evolucionó rápidamente a temas más personales. Me contó que era autista, que decía tener una inteligencia tipo savant, que era más inteligente que la mayoría de la gente y empezó a hacerme muchas preguntas sobre mí. En esa conversación terminé revelando cosas como mi cumpleaños, la universidad donde estudiaba, la cadena de tiendas donde trabajaba, en la zona donde vivía en Michigan. Finalmente me preguntó si podía subirse a la atracción conmigo. En ese momento no vi señales de alerta. Solo intentaba ser amable. Después de bajar de la atracción, me preguntó si podíamos seguir juntos todo el día. Yo le dije que en realidad había ido solo para disfrutar el parque a mi ritmo.
pero empezó a insistir, diciendo cosas como hice algo mal. ¿Es porque soy autista? La gente siempre me abandona. En lugar de verlo como una señal de alerta, intenté consolarlo. Terminamos subiendo juntos a otra montaña rusa, Maverick. Durante esa fila me contó que era gay. Yo no tuve problema con eso y seguimos hablando normalmente. Me preguntó si yo también lo era y le dije que estaba comprometido con una mujer. Más tarde, en la fila de Stelvenhance, empezó a contarme sobre un amigo suyo del que estaba enamorado y me pidió consejo sobre si debía confesarle sus sentimientos. Le pregunté si ese amigo también era gay. Dijo que no estaba seguro. Le respondí que si el amigo era heterosexual, podría ser incómodo confesarle algo así. En ese momento empezó a deprimirse y poco a poco me di cuenta de algo. Probablemente estaba hablando de mí. Cuando salimos de la atracción intenté despedirme otra vez, pero volvió a insistir. Yo ya estaba muy incómodo y cansado. Mientras caminábamos hacia la salida me pidió su número y, tratando de ser educado, le dije que quizá podríamos hablar el próximo año si volvía solo al parque. Error enorme, porque inmediatamente me pidió que le enviara un mensaje para que también tuviera mi número, así que ahora tenía mi teléfono. Luego intentó pedirme mi apellido y el pueblo exacto donde vivía. Ahí sí me negué firmemente. Se molestó bastante, como si lo estuviera acusando de ser un acosador. Yo ya estaba empezando a asustarme. Le dije que mi prometida no se sentía bien y que quería volver a casa, pero aún así me pidió una última atracción, la torre de caída Power Tower. No sé por qué, pero acepté. Mientras subíamos en la atracción empezó a preguntarme si me estaba incomodando y dijo que siempre sentía que alejaba a las personas. En ese momento decidí ser honesto. Le expliqué con calma que probablemente su problema no era quién era él, sino cómo presionaba a la gente con culpa y preguntas personales demasiado rápido. Pareció confundido. Cuando bajamos de la atracción caminamos hacia la salida y entonces dijo algo que me heló la sangre. Me miró con una sonrisa rara y dijo lentamente: ¿alguna vez conduces muy despacio frente a la casa de un amigo solo para observarlo? Ahí le dije que no y decidí terminar todo. Me despedí rápidamente y me fui caminando hacia el estacionamiento mirando atrás cada pocos segundos. Finalmente llegué a mi coche, cerré las puertas y grité: ¿qué diablos acaba de pasar? Llamé a mi prometida, que me tranquilizó y terminamos riéndonos un poco del asunto. Durante semanas estuve paranoico pensando si podría encontrarme con la información que tenía mi nombre, cumpleaños, zona donde vivía, teléfono, universidad, trabajo, pero nunca volvió a contactarme. Ahora, 1 año y medio después, no ha pasado nada. Al final fue una gran lección sobre poner límites a los extraños, especialmente cuando estás solo en otro estado. Esta historia es inquietante porque muestra cómo una interacción aparentemente normal puede volverse incómoda muy gradualmente, hasta que de repente te das cuenta de que estás atrapado en una situación rara. También ilustra algo muy común: muchas personas, por educación o por querer ser amables, ignoran sus propios límites durante demasiado tiempo. Lo bueno es que el autor finalmente se alejó y la situación no pasó a algo más peligroso, pero definitivamente es el tipo de experiencia que te enseña a decir no, mucho antes cuando algo empieza a sentirse extraño. Para empezar, actualmente tengo 19 años, casi 20, debido a una profesora vengativa. Ella manipuló mis calificaciones para que tuviera que repetir 3er grado porque llamé, malcriada, a otra estudiante que estaba llorando porque quería ir con su mamá. El contexto no es tan relevante, pero en resumen, esta chica pensaba que como su mamá era profesora, podía llorar hasta que la dejaran ir a la clase de su madre. Su mamá era profesora de secundaria y casi siempre terminaba teniendo que dejar su clase para recoger a su hija porque ella quería atención. Al final exploté y le dije a la chica que estaba en 3er grado y que ya era muy mayor para llorar por su mamá y estar interrumpiendo a los demás estudiantes. Probablemente fui dura, pero se notaba que era muy consentida. Ahora sí, sobre la persona en cuestión. En agosto de 2023 yo estaba en mi 3er año de secundaria. Iba a una escuela técnica en el condado de Sumeru para estudiar diseño gráfico. Un chico de 2º año llamado James se dio cuenta de que a mí no me recogía en el mismo punto que a él. Me ofreció llevarme a casa en su coche. No conocía bien a este chico. Habíamos hablado un par de veces, pero nada más. Le dije que mi mamá prefiere conocer a las personas antes de que yo me suba al coche a alguien al azar, especialmente si es un chico. Además, como yo tenía 18 años en ese momento, le dije que si él tenía un accidente, yo sería legalmente responsable como adulta dentro del coche. Después de eso dejó de insistir. Seguíamos hablando de vez en cuando y se notaba que no era neurotípico.
pero fue en mi último año cuando las cosas se volvieron inquietantes. Intercambiamos números, porque a veces lo ayudaba con tareas que no entendía y le recomendaba canales de terror en YouTube, como historias de Reddit, creepypastas o canales que hablan de videos perturbadores como Anateo Horrible Expo, Nick Crowley on Expo. En menos de un mes encontró la dirección de mi casa. Yo nunca le dije dónde vivía y además él se bajaba del bus mucho antes que yo. La forma en que funcionaba la escuela era que todos los estudiantes del lado oeste de Fontaine que iban hacia Sulani iban a una misma escuela, mientras que los del este de Fontaine que iban hacia Lillo iban a otra. Nunca le dije a este chico dónde vivía, ni siquiera un área aproximada. Desde ese momento empecé a documentar todo lo que pasaba, sin importar si era algo grande o pequeño. Durante los meses siguientes, si yo me dormía en el bus, él me tocaba los audífonos. Me los golpeaba en las orejas, me pateaba las piernas, me sacudía o me llamaba por teléfono solo para que hablara con él. En abril me pidió ir al baile de graduación con él. Intenté decirle varias veces que no estaba interesada, pero intentó manipularme, así que terminé mintiéndole y le dije que tenía un evento familiar ese día. Después de eso le dije al director que estaba acosando y presionando a la gente para ir al baile. Él dio la disculpa más falsa posible, como si lo hubieran obligado a hacerlo. Al día siguiente me llamó para preguntarme si mi hermana conducía un coche rojo y trabajaba en Sangonomilla Cofeuse. Rápidamente le dije que no y bloqueé su número. Fui a hablar con la administración porque este chico también llamaba para preguntarme si había ido al Dollar General, si estaba en el trabajo o si estaba en casa. También me contaba pensamientos que tenía sobre matar al novio de su mamá. Decía que quería romperle los dientes, golpeaba su teléfono contra la ventana. Trató de manipularme para que lo llamara cuando tenía ataques de pánico, y se desahogaba diciendo que mi profesora de matemáticas debía ser destripada, porque tenía sobrepeso y que las mujeres gordas suelen tener hijos, cuando en realidad ella tiene una condición médica que le causa acumulación de estrógeno. Lo peor fue cuando perdió el estuche de sus serpos y reaccionó con tanta rabia que empezó a pisotearlos agresivamente y literalmente estaba echando espuma por la boca. Fui al director y al enlace escolar para denunciar todo esto, pero ni siquiera me dejaron hablar. Me gritaron durante una hora diciendo que yo estaba siendo cruel con un chico y del espectro autista y que mi información, la de mi madre y la de mi hermana, era información pública. Empecé a tener un ataque de pánico y llamé a mi mamá. En ese momento estaba vomitando en el basurero de la sala de reuniones. Mi mamá estaba furiosa. Me dijo que llamara a la oficina del sheriff cuando llegara a casa. El sheriff fue a la casa de este chico y le dijo que dejara de molestar o yo tenía todo el derecho de presentar cargos por acoso y acecho. El refugio para mujeres 180 confirmó que lo que hicieron el director y el enlace escolar fue peligroso y completamente inapropiado. Desde entonces no lo he vuelto a ver y sigue bloqueado. Espero no volver a verlo nunca más. Y para James, si por casualidad ves esta publicación, mantente lejos de mí y de mi hermana. Espero que tu futuro general se entere de todo esto. Sí, este tipo quiere entrar al ejército. Si vuelvo a verlo, no dudaré en presentar cargos. No me importa si arruina su vida. Es un peligro para los demás y posiblemente para sí mismo. La verdad, esta historia da bastante miedo, porque muestra cómo una situación aparentemente normal, ayudar a un compañero de clase, puede convertirse poco a poco en algo muy perturbador. Lo más inquietante es que el chico consiguió la dirección de la casa sin que se la dijeran y empezó a hacer preguntas sobre la familia, lo cual es una señal clásica de comportamiento obsesivo. También es preocupante la reacción de la escuela. En lugar de tomar en serio las denuncias de acoso, parecieron minimizar la situación, lo que podría haber puesto a la persona en un riesgo mucho mayor. Afortunadamente, la intervención del sheriff puso un límite claro. Esto ocurrió aproximadamente hace 10 años, entre 2015 y 2016. En ese momento vivía con alguien que tenía un horario completamente opuesto al mío. Él trabajaba de noche y yo durante el día. Así que cuando yo me levantaba a prepararme para ir al trabajo, él recién estaba llegando a casa. Durante las noches de semana, yo estaba sola en el departamento. Una noche entre semana me sentía especialmente sola y, desafortunadamente, mi juguete favorito se dejó de funcionar. Así que decidí ir en coche al centro, a una tienda para adultos que estaba abierta las 24 horas para comprar otro. La ciudad donde vivo es una ciudad suburbana de tamaño medio, llena principalmente de zonas residenciales. El centro era básicamente una pequeña zona cerca de la autopista con algunos bares, restaurantes y esa tienda. Mi departamento estaba a unos 10 minutos.
Aparqué en el estacionamiento detrás de la tienda. Era un lugar oscuro con varias entradas que conectaban con los bares y restaurantes del área. Después de estacionar, caminé hacia la entrada de la tienda, que daba a la calle. Mientras caminaba hacia la entrada noté a un hombre parado solo fumando un cigarrillo. Era la 1 de la mañana y no era muy normal ver a alguien completamente solo allí. Pensé que tal vez era alguien de alguno de los bares cercanos tomando un descanso para fumar. Cuando pasé junto a él, me dijo hola. Yo respondí con un hola muy suave. Al pasar, a los ojos, pude verlo mejor. Tenía la cabeza rapada. Llevaba una camiseta blanca larga, shorts por debajo de las rodillas, zapatillas y calcetines largos hasta las espinillas. Ese estilo no era raro en mi ciudad, pero lo que me inquietó fue que estaba solo y que inmediatamente se interesó en mí cuando pasé. Después de pasar junto a él y seguir caminando, vi por el rabillo del ojo que empezó a seguirme. Y cuando digo seguir, no me refiero a que casualmente caminara detrás de mí. En cuanto lo pasé, comenzó a caminar justo detrás de mí, manteniendo exactamente mi mismo ritmo. No sabía cuáles eran sus intenciones, pero un hombre solo a esa hora de la noche podía significar problemas. Miré la calle oscura y vacía y empecé a pensar qué hacer. Primero pensé, sigue caminando para que no sepa que vas a la tienda para adultos. Pero como era la 1 de la mañana y no había nadie en la calle, eso podía ser más peligroso. Entra a uno de los bares, pero eso podría darle una excusa fácil para acercarse. Entonces decidí que lo mejor era entrar directamente a la tienda, que estaba bien iluminada y donde había gente. Entré y comencé a buscar lo que necesitaba. El hombre entró detrás de mí, pero se quedó cerca de la entrada para no parecer que me estaba siguiendo por la tienda. Ni siquiera fingía mirar productos, simplemente se quedó esperando. Mientras estaba comprando, escuché que hacía un sonido de pest. Lo ignoré, siguió haciéndolo varias veces mientras fingía no escucharlo. Finalmente fui a la caja, donde el cajero parecía completamente ajeno a lo que pasaba. Intenté decirle en voz baja, ¿conoces a ese hombre o trabaja aquí? El cajero me pidió que repitiera lo que había dicho. Lo volví a decir en voz baja, pero otra vez no entendió. No puedo oírte, ¿puedes decirlo otra vez? Sentí que mi intento de discreción ya no servía. Así que en un tono normal, le dije que el hombre me había seguido desde afuera y que no me dejaba tranquila. También le expliqué que mi coche estaba estacionado detrás de la tienda y que no me sentía segura yendo sola. El cajero dijo, ok, y caminó hacia la parte frontal de la tienda para decirle al hombre que se fuera. Luego volvió y me aseguró que le había dicho que se marchara. Pero el hombre no se fue, seguía allí. Para evitar que me siguiera al coche, me quedé en la tienda fingiendo seguir comprando, aunque ya tenía lo que necesitaba. Cada cierto tiempo miraba hacia la entrada. El hombre seguía allí. Volví a decirle al cajero que aún estaba dentro. Esta vez el cajero fue más firme y escuché que le decía, ya basta, sal de la tienda. Mientras tanto yo me fui a la parte más alejada para mantenerme fuera de su vista. Cuando regresé a la caja, el hombre ya no estaba. El cajero me explicó que el tipo decía que no entendía inglés. Entonces sacó una porra que tenía bajo el mostrador, la levantó y le dijo, «Esto sí lo entiendes». Ahí fue cuando el hombre finalmente se fue. Compré lo que había ido a comprar, pero aún estaba nerviosa por ir a mi coche. El cajero me mostró un pequeño monitor con 4 cámaras de seguridad y me aseguró que el hombre ya no estaba. También me dijo que me observaría mientras caminaba hacia mi coche. Aunque hubiera preferido que me acompañara, entendí que estaba solo atendiendo la tienda. Salí y caminé rápido hacia mi coche. Siempre llevo las llaves listas cuando camino hacia el coche, así que lo abrí de inmediato. Me subí, puse la bolsa en el asiento del copiloto y encendí el auto. Quité el freno de mano, puse reversa y mientras me ponía el cinturón miré el espejo lateral. Y entonces lo vi, hombre. Venía caminando rápido directamente hacia la puerta del conductor. Mi coche era un Accord que bloqueaba automáticamente las puertas al sacarlo de park. En cuanto lo vi, aceleré y salí violentamente del espacio de estacionamiento. Lo hice tan rápido que lo sorprendí y se detuvo en seco. Ahora estaba justo al lado de mi puerta mientras yo salía. Lo miré fijamente con la expresión más seria que pude poner. Sé que muchos depredadores se alimentan del miedo de sus víctimas. Parece que funcionó en cuanto vio que salía rápido y lo miraba directamente. Giró la cabeza hacia la entrada del estacionamiento y volvió caminando hacia el lugar donde parecía derrotado. Yo, en cambio, sentí un enorme alivio. Salí del estacionamiento y regresé a casa. Sentí algo de vergüenza por haber salido sola tan tarde. Cuando mi novio llegó a las 6 a.m., le conté lo que pasó. Él también dijo que salir sola a esa hora no había sido la mejor idea. Ya no estoy con esa persona,
pero sigo viviendo en la misma ciudad, y desde entonces nunca salgo de casa después de las 9 de la noche. Mi ciudad no es extremadamente peligrosa, pero tampoco es la más segura. Así que para el hombre que decidió seguirme a la 1 de la mañana con malas intenciones, espero no volver a encontrarte nunca. Esta historia es inquietante porque muestra un comportamiento típico de depredador oportunista: observar a alguien solo, seguirlo discretamente y esperar el momento en que esté vulnerable, como cuando va a su coche. Lo más escalofriante es que el hombre esperó afuera hasta que ella salió de la tienda, lo que indica que probablemente tenía la intención de acercarse cuando estuviera sola en el estacionamiento. También es notable cómo varias decisiones rápidas probablemente evitaron algo mucho peor: entrar a un lugar iluminado, avisar al cajero y tener las llaves listas para entrar al coche inmediatamente. El momento del espejo retrovisor es especialmente aterrador porque muestra lo cerca que estuvo de convertirse en una situación peligrosa. Probablemente, si el coche no se hubiera movido tan rápido, el hombre habría intentado acercarse o incluso abrir la puerta.